Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a crear aquí en nuestro escritorio una nueva carpeta. Y bueno, a esta le vamos a poner clase es la 5. Y bueno, como saben, pues la podemos abrir la abrimos en nuestro editor. Y bueno, aquí tenemos nuestro directorio. Y dentro de esta vamos a crear dos carpetas. La primera carpeta se va a llamar métodos strings. Y la segunda carpeta se va a llamar métodos arrays. Ahí me avisan cuando vayan aquí, porfa. Ok. Nada más permítanme mover tantito las pantallas porque al usar Discord para tener visible en mi otro monitor, permítanme tantito. Y listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con los métodos sobre strings. Aquí vamos a crear un nuevo archivo y este archivo le vamos a poner como, bueno, simplemente le vamos a poner strings.js. Y bueno, aquí en nuestra terminal nos desplazamos hacia esa ruta. A métodos strings y aquí ya tenemos nuestro archivo. Ok, vamos a empezar a ver varios de los principales métodos sobre strings. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a crear primero una cadena. Le vamos a poner str. Y a esta cadena le vamos a poner el contenido de esta es mi cadena. Y bueno, pues un hola mundo, como siempre. Y vamos a comenzar a ver los métodos sobre strings y cuáles son los principales. Aquí vamos a comenzar primero con el método charadd. Y tiene aquí pues su argumento n. Este método lo que va a hacer es que va a imprimir el carácter en la posición n. Y bueno, esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a hacer un log. Y bueno, vamos a poner por ejemplo nuestra cadena punto charadd. Aquí como ven, pues siempre nuestro editor Visual Studio Code siempre nos ayuda a completar. Y vamos a imprimir, por ejemplo, pues la posición 0. Y aquí lo corremos como siempre con node. Node seguido del nombre de nuestro archivo. Ejecutamos y bueno, pues aquí nos imprimió el primer archivo. Corrijo, el primer carácter de nuestra cadena. Esto también lo podemos lograr de otra manera. Escribimos un console.log str y en este caso podemos utilizar la notación como si esto fuera un arreglo, aunque claramente no lo es. Y bueno, nos da el mismo resultado. Si recuerdan la clase pasada que estuvimos viendo lo de mutabilidad e inmutabilidad, tuvimos un problema al estar manejando nuestras cadenas, ya que si a esta cadena, por ejemplo, yo le quisiera modificar directamente un valor, no se podría porque las cadenas y los tipos de datos primitivos son inmutables. Más adelantito vamos a ver una posible solución a eso. Pero bueno, este es el primer carácter, la primera función que vamos a ver. Ahora vamos a continuar con la función indexOf. Esta función recibe como argumento un string. Y esta función lo que hace es que retorna la posición donde se encuentre el carácter especificado.
Y bueno, esto lo podemos ver también. ¿Qué pasa si en esta función hay más de un carácter que cumpla esta condición? Bueno, si hay más de una ocurrencia, devolverá el primer elemento. Y en este caso, devuelve -1 si es que no encuentra nada. Y bueno, esto lo podemos ver de la siguiente manera. En este caso podemos escribir str.indexOf y supongamos que queremos el carácter signo de interrogación, por ejemplo, de exclamación. Lo ejecutamos y aquí nos muestra que es el carácter 17, que está en la posición 17 de nuestra cadena. Pero a esta función no solo le podemos pasar caracteres, sino que también le podemos pasar cadenas. En este caso, por ejemplo, quiero la palabra hola. Quiero ver en qué posición está la palabra hola. Y bueno, pues aquí también me la muestra. En este caso puede ser un carácter, puede ser una cadena o incluso una expresión regular. Que las expresiones regulares las vamos a ver más adelante y les vamos a dedicar una clase entera. Y bueno, este es el método indexOf. Y también tenemos el método lastIndexOf. Igual recibe como argumento un string. Y en este caso retorna la posición donde se encuentre el carácter especificado. Es muy similar a esta función, solo que la función indexOf retorna la primera posición, la posición de la primera ocurrencia. Y en este caso se va a retornar la posición de la última ocurrencia. Nuevamente, si hay más de una ocurrencia, devolverá el índice de la última. Y en este caso lo podemos probar. Vamos a hacer un console.log de nuestra cadena. Utilizamos lastIndexOf. Y en este caso, ¿cuál es la letra que más se repite aquí? Sería, por ejemplo, la letra A. Listo, lo imprimimos y en este caso dice que se encuentra en la posición 22, que sería la posición de esta letra A. Y bueno, esto fue lastIndexOf. También tenemos el método replace. En este caso aquí tenemos la nueva cadena, que este sería el argumento que recibe. Y en este caso lo que hace esta función es que busca una expresión y si la encuentra, la reemplazará por el valor del segundo argumento. Y aquí, bueno, lo podemos ver esto de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra cadena y le aplicamos el método replace. Y bueno, vamos a reemplazar, por ejemplo, el signo de exclamación por un signo de interrogación. Aquí le ponemos el símbolo que queremos buscar y seguido le ponemos el símbolo por el cual lo queremos reemplazar. Lo ejecutamos y aquí, como podemos ver, lo que hace es que nos retorna nuestra cadena, pero en la primera vez que encuentra el símbolo de exclamación, nos lo cambia por el signo de interrogación. Y esto es lo que hace la función replace. También tiene una variante que es replace all, que lo que hace es que reemplaza todas las instancias de esta primera expresión. En este caso también no se limita a caracteres, también puede ser una cadena o una expresión regular en este caso. Y continuamos. Oigan, una pregunta, ¿se alcanza a ver bien el texto? Así que estoy escribiendo el verde. Sí, sí, se ve bien. Sí. De acuerdo. De acuerdo, gracias. Y bueno, vamos a aquí crear una nueva cadena.
A esta cadena le vamos a poner como de new str. Esto va a ser para otro ejemplo. Y a esta cadena le podemos poner como de hola, mundo, coma, están. Y bueno, podemos poner varias comas así. Esto va a ser para probar el siguiente método de cadenas que se llama split. En este caso, pues recibe un separador. Este separador puede ser un carácter o igual una expresión regular. Y en este caso lo que va a hacer es que divide una cadena con base a un separador específico. Y bueno, esto lo podemos probar de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra función console.log y vamos a imprimir esta cadena. Vamos a aplicar el método split y vamos a separarla en este caso con una coma. Borramos aquí. Ejecutamos y en este caso lo que hace esta función es que la separa, pero aparte de esto, se me olvidó anotarlo aquí, retorna un arreglo. En este caso, pues nos está retornando un arreglo cada vez que encuentra una coma. Esto lo utiliza como separador. Esto nos puede ser útil y de hecho así es como funcionan también las librerías de JavaScript con las que puedes importar archivos CSV y separarlos. Quien no sepa qué es un archivo CSV es el acrónimo de Comma Separated Values. Es un archivo prácticamente como si fuera un Excel, pero cada una de los datos que estén se separan con comas. Y bueno, varias funciones que trabajan con archivos CSV pues utilizan esta función de fondo. En este caso voy a pasar la terminal a la parte derecha para que no estorbe tanto. Y seguimos. También en nuestra función split, ¿qué es lo que pasa si por ejemplo le pasamos una cadena vacía? Vamos a ver qué pasa. Y en este caso lo que hace es que nos convierte toda nuestra cadena en un arreglo de caracteres. Por ejemplo, con esto podemos resolver el problema de la mutabilidad, ya que como les comentaba, las cadenas son inmutables. Así que al convertir una cadena de texto a un arreglo ya podemos aplicar varios algoritmos, ya podemos trabajar de una manera mucho más flexible, ya que la gran mayoría de nosotros que hemos trabajado con cadenas de texto en algunos otros lenguajes de programación, pues estaremos acostumbrados a modificarlos directamente, a mutar las cadenas directamente. En el caso de JavaScript esto no se puede, pero la función split con un determinado separador, en este caso la cadena vacía, nos puede ayudar a suplir esa parte. Y bueno, vamos a comentar y vamos a seguir. Aquí tenemos la siguiente función que es substr. Esta función recibe, lo que va a hacer es que va a retornar una cadena con base en un índice y una longitud. Mejor dicho, una subcadena. La función substr lo que recibe como argumento es un inicio y una longitud, en este caso. Voy a ocultar esto para que no nos quite tanto espacio y vamos a ver un ejemplo de esto. En este caso vamos a imprimir una nueva cadena. Esta cadena, por ejemplo, puede ser str. Le aplicamos el método substr. Y en este caso vamos a especificarlo. Por ejemplo, le podemos poner un 0 y un 10. Y vamos a imprimir y ver qué es lo que hace. En este caso lo que hace es que a partir de la posición 0 va a tomar 10 caracteres. Eso es lo que va a hacer la subcadena. En este caso va a tomar desde aquí, desde 0 hasta 10. Pero nosotros podemos, por ejemplo, tomar
A partir de la posición 5 podemos tomar, por ejemplo, 6 caracteres. Vamos a imprimirlo. Y aquí pues esto resulta en esta parte, en la sección de es mi. Aquí sería la subcadena que estaríamos tomando. También tenemos otro método que es muy parecido, que en este caso se llama substring, que recibe como argumento un inicio y un fin. Y bueno, en este caso pues retorna una subcadena y le tenemos que indicar de dónde a dónde. Indicamos de dónde a dónde. Aquí vamos a imprimirla y tenemos, por ejemplo, str. Aquí le aplicamos el método substring. Y en este caso, supongamos que quisiéramos hacer una subcadena desde la posición 0 hasta la posición, supongamos que hasta la mitad de la cadena, ¿no? En este caso podemos utilizar el método str.length y lo dividimos entre 2. Y bueno, aquí nos está tomando la mitad. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, tomar toda la cadena, es hasta str.length y bueno, aquí nos está tomando la cadena. Esto es bastante útil, como ven pues son dos métodos bastante similares, solo que la diferencia es que en substr le damos el inicio y le decimos cuántos caracteres queremos tomar, que vendría siendo la parte de la longitud. Y en el caso de substring ya tenemos que darle bien definidos cuál es nuestro inicio y cuál es nuestro fin. Prácticamente le tenemos que especificar cuál es la subcadena exacta que queremos. Y listo. También tenemos otros métodos más convencionales. En este caso es, por ejemplo, toLowerCase, que en este caso lo que hace es que retorna una nueva cadena con todos sus elementos en minúscula. Aquí, por ejemplo, vamos a imprimir esta cadena, le vamos a aplicar este método new str.toLowerCase. Borramos aquí nuestra terminal, ejecutamos y bueno, aquí como todos nuestros caracteres ya estaban en minúsculas, pues no se vio nada. Pero también tenemos su contrario. Aquí nada más voy a copiar esto, que es el método toUpperCase. Este caso retorna una nueva cadena, pero con todos sus elementos en mayúscula. Voy a descomentar esto. Y bueno, vamos a aplicar el método toUpperCase. Borramos terminal, ejecutamos. Y aquí, como ven, pues ya nos está devolviendo una nueva cadena en la cual todos sus elementos van a estar en mayúscula. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra cadena. Le estamos aplicando el método toUpperCase. Pero ¿qué es lo que pasa si imprimimos nuevamente nuestra cadena? En este caso es la cadena newStr. Como pueden ver, en este caso, pese a que aquí estamos aplicando el método, esta cadena no le pasó nada. Y recuerden que en este caso en JavaScript las cadenas y los tipos de datos primitivos son inmutables. Así que si nosotros quisiéramos reasignar esta cadena, en primer lugar no se podría porque aquí lo tenemos como const. Así que le tendríamos que cambiar a let para poder hacer modificaciones. Y lo que tendríamos que hacer en este caso es que nuestra cadena newStr le tendríamos que asignar el valor newStr igual a newStr.toUpperCase. ¿Por qué? Porque al estarle aplicando esta función, este método, estamos retornando una nueva cadena, no se está modificando la cadena original. Así que aquí, por ejemplo, la vamos a volver a imprimir. newStr, borramos aquí.
Eliminamos y aquí como ven, esta es la primera, esta es una cadena nueva, esta cadena no se está asignando a ninguna variable. Luego asignamos aquí bueno, prácticamente vamos a eliminar el contenido viejo que tenía esta cadena y le vamos a pasar el contenido que tenga esta nueva cadena. Y aquí como pueden ver ya se hizo la modificación. Hay que tener cuidado con esto para que podamos modificar correctamente nuestras cadenas. Y aquí como ven, en caso de que la queramos asignar a otra variable, pues tendríamos que crear una variable nueva o simplemente permitir que nuestra cadena se pueda redeclarar. Y bueno, voy a eliminar esto de aquí. Vamos a comentar esto. Aquí fueron ya to lowercase y to uppercase. Ahora vamos a utilizar otros métodos. Voy a crear en este caso una nueva variable y a esta le vamos a poner cadena fea. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir 4 espacios, por ejemplo. Y luego vamos a escribir aquí hola mundo. Y vamos a escribir más espacios. Aquí vamos a pasar a la siguiente función. Esta función se llama trim. La función trim lo que hace es que retorna una nueva cadena eliminando los espacios vacíos. Aunque aquí, ojo, elimina los espacios vacíos del principio y del final. Y esto lo vamos a ver aquí ejemplificado. Aquí vamos a imprimir nuestra cadena fea. Y como ven, aquí pues se imprimió nuestra cadena, aquí está todo el espacio vacío y aquí está el resto del espacio vacío. Pero ahora a esta cadena vamos a copiar y pegar esto. Le vamos a aplicar el método trim. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y como vemos, se quitaron todos los espacios blancos del frente y de la parte trasera de nuestra cadena, del principio y del final. Así que esta función nos puede ser de bastante utilidad, sobre todo si estamos recibiendo datos de algún servidor o algo así y nos llega una cadena así medio rara. Para no andar inventando un nuevo algoritmo ni nada, pues simplemente podemos utilizar esta función y ya tendremos nuestras cadenas con una estética mucho mejor. Y que vayan a ser más funcionales para lo que las querramos utilizar. Vamos a comentar esto. Y ahora vamos a ver el método concat. Y bueno, concat lo que hace es que une dos cadenas. Aquí, por ejemplo, vamos a crear const nuestra cadena 1. Puede ser como de hola, ¿cómo estás? A esta le vamos a poner const c2. Y no sé, podemos ponerle como de mi nombre es Juan. Y podemos crear a partir de estas dos cadenas una nueva cadena. Aquí podemos crear una nueva cadena, la cual le podemos poner C3, que va a ser igual a nuestra cadena 1. Y a esta cadena le aplicamos el método concat. Y le vamos a pasar como argumento nuestra cadena nueva, la cadena que le queramos concatenar. Ahora sí que a la cadena del principio le vamos a concatenar otra cadena. Y lo podemos imprimir. C3. Lo ejecutamos. Y aquí nos muestra el resultado de haber concatenado estas dos cadenas. Como pueden ver, en este caso no nos cuenta el espacio. Así que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Aquí en este caso, en vez de usar el método concat, C3 puede ser igual a C1 más C2. Y si aquí lo imprimimos, pues el resultado es exactamente el mismo. Así que pues esto ya es más cuestión de gustos o de las prácticas que tenga la empresa en la que estén. Pero bueno, esta es la función concat.
Y ahora vamos a ver el método charCodeAdd. Este método lo que va a hacer nada más es que nos va a devolver el valor Unicode. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizarlo y vamos a utilizar la función charCodeAdd. Bueno, en este caso para nuestra primera cadena, y vamos a ver cuál es el valor Unicode de la primera posición, que en este caso sería la cadena, el carácter E, la E mayúscula. Eliminamos nuestra terminal, ejecutamos, y aquí vemos que la E mayúscula tiene un valor Unicode de 69. Y bueno, vamos a seguir. Aquí vamos a agregar una nueva función. Esta función va a ser la función includes. La función includes lo que va a hacer es que devuelve true. Devuelve true si encuentra el carácter o la subcadena que nosotros queremos especificar. Y devuelve false en caso de que no. Devuelve true si encuentra la expresión a buscar. Y devuelve false en caso de no encontrarla. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña muestra. A ver si, por ejemplo, nuestra cadena fea includes, y le vamos a poner, por ejemplo, si contiene la subcadena hola. Vamos a imprimirlo y bueno, nos muestra que sí la contiene. Pero, por ejemplo, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo y vamos a ver si nuestra cadena incluye la subcadena hello. El argumento de esto puede ser también tanto un carácter como una cadena, como una expresión regular. Aquí lo volvemos a ejecutar. Y en este caso, pues nos arroja false en la segunda condición, ya que nuestra cadena fea, no incluye la palabra hello. Comentamos de nuevo. Y bueno, vamos a pasar ahora a la función repeat. Y bueno, lo que va a hacer la función repeat es que devuelve la cadena repetida n veces. Y bueno, vamos a decir que aquí n es nuestro argumento. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si a la cadena fea le aplicamos el método repeat y queremos repetirla, digamos, 5 veces. Aquí eliminamos, volvemos a ejecutar. Y aquí, como pueden ver, pues nos multiplicó por 5 las cadenas, nuestra cadena. Algunos lenguajes lo manejan de otra manera, por ejemplo Python lo maneja de una manera un tanto similar. Aquí, por ejemplo, vamos a tener Python. Y por ejemplo, si tenemos aquí nuestra cadena hola y lo multiplicamos por un número, pues aquí nos está devolviendo 5 veces. Cuestiones de cada lenguaje, pero bueno, aquí en JavaScript tenemos que utilizar el método repeat para hacer lo mismo. Y ahora hay otros métodos, por ejemplo pathEnd y pathStart. Ahorita vamos a ver para qué es. pathEnd y pathStart. Y bueno, estos dos métodos lo que hacen es que reciben dos argumentos. En este caso va a ser podemos llamarle la cantidad de caracteres, o bueno, caracteres a cumplir. Y nuestro segundo argumento sería nuestra cadena. Y lo mismo sería en el caso de pathStart. Ahorita vamos a ver para qué nos funciona esto. Por ejemplo, tenemos una cadena, vamos a crear una nueva. Va a ser, por ejemplo, no.
va a ser un número y en este caso va a ser un número 5, por ejemplo. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir nuestra cadena a num. Vamos a utilizar aquí el método paddEnd. Y en este caso vamos a introducir aquí primero cuántos caracteres queremos que se ejecuten y nuestra cadena. Aquí por ejemplo vamos a agregar un ceros. Ejecutamos y aquí lo que hace es que agrega ceros hacia la derecha. Aquí por ejemplo puede ser otra cosa, en este caso no sé, puede ser un XF o algo así, una expresión que nosotros queramos. Y aquí como pueden ver la ejecuta. Pero por ejemplo XF tiene una longitud de 2, así que para que cumpla estos 6 caracteres se escribe 3 veces. Aquí tenemos XF, XF y X. Aquí como pueden ver la segunda F, la última F no se puso. ¿Y esto por qué? Porque la nueva cadena debe tener esta longitud. Así que si por ejemplo nosotros quisiéramos que esta nueva cadena incluyera parte de la cadena original los números, tendríamos que pasarlo a 7. Y aquí como ven ya se repite 3 veces. Nuestro XF, XF, XF. Y de igual manera esto lo podemos hacer al principio, usando en vez de paddEnd, paddStart. Borramos aquí, ejecutamos. Y aquí como pueden ver lo que hace es que agrega estas cadenas en la primera posición. Ahora sí que hay muchas posibilidades con esto, sobre todo cuando en un servidor o algo así tenemos que asignar ciertos nombres de archivo que estemos creando archivos desde un servidor o algo así, pues esta función nos puede ayudar bastante a cumplir con esa especificación. Aquí por ejemplo, si queremos cumplirlo como de que un 0A, ya para que cumpla una cierta nomenclatura, ¿no? Incluso si por ejemplo podemos un solo carácter, en este caso por ejemplo podemos poner puras Jotas, pues aquí nos lo cumple. Y bueno, eso sería ahorita por los métodos de strings. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran que repita? No, todo está bien. Bueno, pues por lo visto todo bien. Oigan, una pregunta. Ahorita que estamos usando Discord, ¿notan alguna mejora? Según yo, se debería ver un poco más fluido y mejor el audio, pero ¿cómo lo sienten ustedes? El audio yo creo que sí está mejor. Sí, bueno, sobre todo creo que lo que estábamos utilizando antes, que era Google Meet, creo que en cuanto a video se ve mucho peor. Digo, ahorita no estamos utilizando tanto código y estamos yendo relativamente lento, pero sí he visto que luego en algunas transmisiones pues Discord funciona mejor. Aparte de que ya no vamos a tener el problema del tiempo. Y bueno, vamos a continuar. Ahora ya terminamos los métodos de strings. Ahora vamos a comenzar con los métodos de arrays. Y ahora vamos a crear aquí dentro de nuestra carpeta métodos arrays. Vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a poner arrays.js. Y bueno, vayan creando esto mientras ustedes y yo voy por agua. Listo, ahora sí vamos a empezar con los primeros métodos sobre arrays. Lo que vamos a empezar a ver van a ser métodos para insertar y eliminar. En este caso, bueno, vamos a cambiar el nombre de nuestro archivo y mejor lo vamos a llamar como de arrays insertion-deletion.js, ya para que tengamos pues más claro de qué va nuestro archivo. Y bueno, aquí vamos a ver varios métodos.
Pero vamos a comenzar creando un arreglo. Este arreglo va a ser, le vamos a poner por ejemplo nombres. Y bueno, a ver qué nombres podemos poner. Ahí vamos a poner por ejemplo de Luis, José, John y Aaron, por ejemplo. Estos por tener algunos nombres. Y podemos incluir algunos otros nombres, no sé, como Fernando. Y vamos a comenzar a ver algunos métodos. Vamos a comenzar primero con el método push. Adicionalmente a estos métodos les voy a poner aquí al ladito otra marca, que va a ser la complejidad del algoritmo. ¿Alguien tiene idea de qué es la complejidad de un algoritmo? En este caso la complejidad temporal. ¿O nunca habían escuchado este concepto? Si alguien ya lo había visto, nada más ponga ya en el chat o algo así, o coméntemelo, si no para explicarlo. Ok, de acuerdo. Bueno, de todas formas, como hay alguien que no lo ha visto, pues bueno, lo voy a explicar. La complejidad temporal en este caso es la cantidad de operaciones que se van a realizar al momento de ejecutar una función en un algoritmo. En este caso, por ejemplo, voy a mostrarles mejor una gráfica. Y esto pues va a ser un poco más descriptivo. Aquí tenemos una gráfica de la complejidad. En este caso, la complejidad nos interesa medirla cuando estamos programando algunos algoritmos. Esto, bueno, la complejidad es en función de la cantidad del tamaño de nuestra entrada, como aquí dice. Aquí, por ejemplo, si tenemos una función que tiene una complejidad O de n o de 1 que se llama complejidad... se me fue el nombre, perdón. ¿Qué es la complejidad? Constante. Se me había ido el nombre. Cuando tenemos un algoritmo con una complejidad constante es que para cualquier tamaño de entrada la ejecución va a ser fija. Si tenemos, por ejemplo, un algoritmo con una complejidad logarítmica, es que para un tamaño de entrada n va a realizar logaritmo de n operaciones. Básicamente la complejidad lo que nos dice es que dependiendo de nuestro tamaño de la entrada, cuántas operaciones va a realizar. Si tenemos, por ejemplo, una complejidad lineal, es que, por ejemplo, para n operaciones, para n tamaño de operaciones, para n tamaño de nuestro arreglo va a realizar n operaciones. Igual tenemos otras complejidades como la logarítmica lineal de n log n. También tenemos la cuadrática, que es, por ejemplo, si alguien ha trabajado con matrices, pues recorrer una matriz es una complejidad cuadrática. En el caso de, por ejemplo, una complejidad lineal, sería recorrer un arreglo desde el principio hasta el final. Y también tenemos otras complejidades, que es como, por ejemplo, aquí la exponencial y la factorial. Entre medio tenemos distintos polinomios. Pero bueno, ahorita no nos vamos a centrar tanto en la parte de complejidad algorítmica, sino que nada más es para que tengan una noción de cómo es que funciona esto en JavaScript. Ya que por lo general en JavaScript vamos a estar entre las complejidades constantes y lineales. Si quieren igual, al final, pues para los que no hayan visto esto, pues les paso un video para que puedan entender más la complejidad. Pero bueno. Vamos en este caso con la función push. En este caso, el método push lo que va a hacer es que va a agrega elementos al final del arreglo.
En este caso, por ejemplo, tenemos aquí nombres.push y vamos a ingresar un nuevo elemento. Por ejemplo, vamos a ingresar una nueva persona, le vamos a poner Gerardo, por ejemplo. Vamos a imprimir primero nombres y al final nuevamente nombres. Ok, me voy a desplazar al directorio, métodos de arrays y ejecutar nuestro archivo. Aquí, como pueden ver, voy a pasar esto para abajo mejor. Y aquí, como pueden ver, al principio nos está imprimiendo nuestros nombres y el método push lo que hace es que agrega elementos al final del arreglo. Tenemos también su contraparte, que en este caso sería el método pop, que lo que va a hacer, igual tiene una complejidad constante. ¿Y por qué ambos tienen complejidad constante? Porque aquí tenemos, por ejemplo, nuestro arreglo de nombres. En este caso, los arreglos de JavaScript trabajan de una manera en la cual si nosotros insertamos un nuevo nodo al final de nuestro arreglo, simplemente lo que va a hacer JavaScript es que recorre nuestro arreglo y no recorre el arreglo, simplemente agrega un nuevo elemento al final de nuestro arreglo. Los arreglos en JavaScript tienen una manera bastante peculiar de funcionar, porque pueden funcionar como objetos, como arreglos, como listas. La verdad es que sí tienen un funcionamiento algo complejo un funcionamiento interno algo complejo. Y bueno, aquí cuando ingresamos elementos al final de nuestro arreglo no se modifica, sino que simplemente se le agrega un nuevo nodo al final. Y lo que hace la función push es que hace eso, que agrega un elemento al final del arreglo, y lo que hace la función pop es que elimina un elemento al final del arreglo. Esto lo voy a eliminar para que no nos cause problemas. Vamos a imprimir aquí nuestros nombres. Lo voy a duplicar. Y le voy a aplicar la función pop. Y vamos a ejecutar esto. Y aquí, como ven, pues la función pop lo que hace es que elimina el último elemento. Pero no solo eso. También retorna el valor del elemento eliminado. Aquí, por ejemplo, si hacemos un console.log de lo que acabamos de eliminar, como podemos ver, aquí nos muestra el valor que acaba de eliminar. Así que esta función nos puede ser bastante útil, ya que podemos pues agregar y eliminar valores al final de nuestro arreglo. Los otros dos métodos que vamos a ver nos pueden ayudar también a hacer que nuestro arreglo en JavaScript se comporte como una pila. En este caso, el primer método que vamos a ver va a ser Shift. Shift, el cual tiene una complejidad lineal. Este método Shift lo que hace es que elimina el primer elemento del arreglo. Ahora, ¿por qué este tiene una complejidad lineal? ¿Por qué este realiza más operaciones que estos? Cuando nosotros eliminamos el primer elemento de un arreglo en JavaScript, en este caso lo que pasa por dentro es muy diferente. Ya que bueno, lo voy a escribir. Para esto se elimina se crea un nuevo arreglo. Se crea un nuevo arreglo en el cual se copian todos los elementos del viejo arreglo sin incluir
el primero. Así que digamos que la operación de eliminar el primer elemento es mucho más costosa que la operación de eliminar elementos al final de nuestro arreglo. Cuando nosotros utilizamos la función pop para eliminar el último elemento, es rapidísimo, porque lo único que hace nuestro arreglo es que desacopla el último nodo. Pero en el caso de la función shift, que elimina el primer elemento de nuestro arreglo, hace muchas más operaciones, porque como les comento, elimina el primer elemento, crea un nuevo arreglo, y realmente no se está haciendo tal cual una eliminación del primer elemento, sino que lo que hace es que crea en memoria otro nuevo arreglo, y simplemente lo que hace es que va copiando desde el segundo elemento hasta el último. Y ya una vez que está eso, elimina la memoria del primer arreglo y pues ya te quedas con el nuevo arreglo. Así que esa es una operación mucho más costosa, pero que por lo general la podemos utilizar sin ningún problema. Esto lo vamos a ver aquí. Vamos a imprimir nuestros nombres y le vamos a ejecutar la función shift. Y bueno, como pueden ver aquí en este caso tenemos nuestros nombres, queremos eliminar el primer elemento de nuestro arreglo, y en este caso el primer elemento de nuestro arreglo es la cadena Luis, así que bueno, aquí la eliminó. Y también al igual que la función pop, retorna el valor del elemento eliminado. Y aquí lo vamos a imprimir. Y bueno, aquí nos aparecen todos los valores y aquí el valor que eliminamos. Y tenemos otro método, el método onShift. OnShift, el cual nuevamente también tiene una complejidad lineal, que bueno, en este caso hace lo contrario de Shift. Agrega un elemento al principio del arreglo. Para esto, bueno, voy a copiar esta parte de aquí. Nada más la voy a cambiar. Para esto, pues se crea un arreglo en el cual se copian, en este caso, todos los elementos del viejo arreglo, en el cual se copia el nuevo valor seguido de todos los elementos del viejo arreglo. Aquí, por ejemplo, vamos a imprimir nuestros nombres. Y a nuestro arreglo de nombres vamos a utilizar el método onShift y le vamos a agregar otro nombre. Aquí, por ejemplo, voy a ver qué nombre me falta. Vamos a agregar Jorge. Eliminamos. Y bueno, aquí como pueden ver, aquí nuestro primer valor al principio era Luis, pero le agregamos un valor al principio y aquí tenemos el valor de Jorge. Y aquí, como pueden ver, estos 4 métodos nos dan bastante flexibilidad, ya que por ejemplo en el caso de JavaScript, la única estructura de datos que existe, que está implementada en el lenguaje, es aquí el arreglo. Pero como pueden ver, nuestro arreglo se puede comportar a la vez como una lista ligada, a la vez como una pila, como una cola. Así que realmente estos métodos nos dan bastante flexibilidad. Y podemos suplir las estructuras de datos que no vienen implementadas en el lenguaje. Desde luego que también tenemos la opción de crear nuestras propias estructuras de datos en JavaScript. Si a lo mejor si no nos convence esta implementación, pues podemos crear nuestras propias estructuras. Pero bueno, para la gran mayoría de los casos, el arreglo con estos métodos puede ser más que suficiente. Y listo. Ahora vamos a crear otra carpeta. Otro archivo, perdón. A este archivo le vamos a llamar Array Methods.
Y bueno, nos va a servir para repasar varios conceptos que estábamos viendo. Aquí me faltó poner el punto .js. Y listo. Voy a copiar de aquí nuestro arreglo de nombres, ya que nos sirve bastante bien para seguir trabajando con él. Y aquí lo tenemos. Aquí todos los siguientes algoritmos que vamos a ver tienen una complejidad lineal. Todos los algoritmos aquí incluidos tienen una complejidad lineal, el cual es aquí nuestra O de n, que para un tamaño de entrada n van a realizar a lo más, en el peor de los casos, n operaciones. Esta O mayúscula, cuando la vean en complejidad computacional y todo eso, se refiere al peor de los casos. Y bueno, el peor de los casos es el que siempre consideramos. Porque supongamos un algoritmo muy famoso como la búsqueda lineal. El peor de los casos, supongamos que aquí en nuestro arreglo de nombres queremos encontrar el valor Fernando. El peor caso es que tengamos que recorrer todo el arreglo. Pero por ejemplo, si este valor estuviera en la primera posición, el mejor caso es que el valor esté en la primera posición. Un caso intermedio es que el valor se encuentra en la posición de en medio y así. Pero en este caso vamos a considerar nada más la complejidad, la notación, esto se llama notación O mayúscula o teta mayúscula. Y bueno, en este caso nos mide la complejidad en el peor de los casos. Pero bueno, vamos a comenzar con los métodos. Aquí tenemos el método reverse, que lo que hace es que invierte un arreglo. Y bueno, aquí vamos a imprimirlo. Nombres.reverse. Voy a copiar esto y voy a imprimir primero el arreglo sin nada. Y lo voy a ejecutar. Este archivo se llama ArrayMethods. Y bueno, aquí como pueden ver, es muy descriptivo lo que hace. Invierte todo nuestro arreglo. Aquí también tenemos el método forEach. Ahora, forEach es un tipo de ciclo for, pero lo que hace es que ejecuta una acción sobre cada elemento de un arreglo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? En este caso tenemos nombres, le pasamos el método .forEach. Y en este caso, aquí por ejemplo con nuestro editor podemos, si posicionamos nuestro cursor sobre la función, nos va a dar aquí información. Esto de aquí arriba es código de TypeScript. Esto no se preocupen ahorita si no lo entienden. Se los voy a explicar, pero no se preocupen si no lo entienden. TypeScript lo vamos a ver si es que nos da tiempo al final. TypeScript lo que hace es que es un lenguaje que nos permite agregar tipos a JavaScript. Porque si se han dado cuenta ahorita, para todo lo que estamos creando no estamos definiendo tipos ni nada. Pero aquí por ejemplo nuestro forEach está intuyendo que este método se le va a aplicar a un array de strings, es decir, a un arreglo de caracteres, de cadenas de caracteres, que en este caso es esto. Y bueno, aquí tenemos, nuestro método forEach nos da especificaciones. Bueno, aquí nuestro editor de código nos especifica qué es cada cosa. Aquí por ejemplo, está nuestro parámetro callbackFN, que aquí está desapareció. Aquí está nuestro callback, que si recuerdan lo que vimos en la clase pasada de nuestros callbacks, el callback es una función de retrollamada. Es una función que se puede pasar como argumento a otra función. Y aquí, como ven, implícitamente nuestro callback tiene estos tres argumentos: un value, un index
y el array. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y aquí, si ven, tiene otro segundo parámetro, que es este que dice this. Esto de this, ahorita no se preocupen, no lo vamos a ver hasta que veamos programación orientada a objetos. Así que, por ejemplo, aquí podemos definir una función. Podemos definir nuestra función anónima. En este caso, simplemente para que imprima. Vamos a definir una función anónima y una función de flecha, una arrow function. Y simplemente vamos a imprimir nuestros valores. Ahora, a esta función anónima le tenemos que pasar argumentos. Así que nosotros podemos definir el nombre de este parámetro. Ahora, por ejemplo, le podemos pasar el valor de nombre. Y aquí simplemente lo que va a hacer es que va a imprimir el nombre. Ejecutamos. Y aquí lo que va a hacer es que va a imprimir todos los valores de nuestra lista. Si recuerdan, aquí al presionar nos indica que nuestro callback recibe 3 argumentos. Un valor, un índice y nuestro arreglo. Así que aquí los podemos especificar. Les podemos poner el nombre que queramos. Ahorita, pues para que vean eso, pues se les van a poner en español. Nombre, índice y no sé, mi arreglo. Y aquí, si por ejemplo nosotros queremos imprimir esto, nombre, coma, índice, coma, mi arreglo. Si nosotros lo imprimimos aquí, nos está imprimiendo pues exactamente esto. El nombre que tenemos, el nombre de nuestra variable, la variable actual. Recuerden que nuestro for each ejecuta una acción sobre cada elemento del arreglo. Así que esta función que se está ejecutando, se ejecuta individualmente para cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Así que bueno, aquí nos está imprimiendo por ejemplo el nombre, el índice. Aquí bueno, va recorriendo el índice por índice nuestro arreglo. Y también el arreglo. Nos imprime aquí el arreglo porque, bueno, incluso dentro de un for each podemos hacer modificaciones sobre el arreglo original. Y bueno, para repasar un poco más lo que estuvimos viendo en la clase pasada de las funciones callback, esto mismo lo podemos definir en otra función. Aquí, por ejemplo, vamos a crear una nueva función. Le vamos a poner function. Y por ejemplo, esta le podemos llamar imprimir nombre. O bueno, le vamos a llamar saludar. Esta función recibe aquí un nombre. Y lo que va a hacer es que va a imprimir. Vamos a utilizar la sintaxis de interpolación de cadenas. Recuerden identificar muy bien en su teclado qué tecla necesitan presionar para obtener estas comillas. Y bueno, aquí puedo poner hola, mi nombre es, el símbolo de pesos, abren y cierran llaves y el nombre de nuestra variable. Ahora, por ejemplo, voy a comentar esto. Y aquí a nuestro arreglo pues podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos nombres, .for each. Y aquí está esta función esperando nuestro callback. Aquí en este caso le podemos pasar el callback de saludar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí nada más le estamos pasando la referencia a esta función. Y aquí, como pueden ver, no es necesario que le pasemos el argumento, ya que el argumento pues aquí se está pasando de una manera, aquí se está especificando, y aquí al pasar la referencia a esta función ya no es necesario hacerlo, porque aquí la función ya lo tiene aquí. Y aquí, como ven, todo esto se ejecuta de una manera correcta. Aunque si nos queremos revolver más, también podemos hacer otra cosa. Podemos eliminar esto y también lo podemos mandar a llamar a esta función desde una función anónima. Aquí, por ejemplo, definimos nuestra función anónima de flecha. Aquí, por ejemplo, le ponemos nombre. Y vamos a mandar a llamar a la función saludar.
y le vamos a pasar a esta función el nombre. Y como pueden ver, bueno, voy a comentar esta. Como pueden ver, cualquiera de las dos formas sirve. Cualquiera de las dos formas sirve. En este caso, pues podemos agregar nos ayuda a que le agreguemos una lógica mayor. Por ejemplo, si queremos mandar a llamar varias funciones, aquí por ejemplo podemos presionar escribir nuestras llaves. Y aquí si en nuestro argumento, en nuestra función anónima queremos extraer por ejemplo el índice, aquí le ponemos índice. Y aparte de ejecutar la función saludar va a imprimir el índice. Por ejemplo, índice. Limpiemos aquí, ejecutamos. Y aquí como pueden ver se ejecutó todo lo que pongamos aquí dentro de las llaves en nuestro for each. Ahora sí que nuestros for each los podemos hacer tan complejos como nosotros queramos. Y bueno, espero que también esto haya servido de repaso para lo que estábamos viendo en la clase anterior de los callbacks. Aquí por lo visto no me va a dar tiempo de terminar con todos los demás métodos porque todavía faltan bastantes, pero bueno. Entonces vamos a dedicar el tiempo que queda a darle un repasito a lo de los callbacks con esta misma función for each. Ahora, aquí si ven en esta última función, aquí lo que estamos haciendo es que le pasamos el nombre, el índice y el arreglo a nuestra función anónima. Pero esto también lo podemos definir en nuestra función de aquí. En este caso vamos a duplicar esto. Lo voy a pasar para acá. Y esto lo voy a comentar. Y aquí a nuestra función saludar le vamos a ajustarla para que tenga estos mismos tres parámetros. Nombre, índice y le podemos llamar por ejemplo arreglo a este tercer parámetro. Esto lo comentamos, más bien lo eliminamos y vamos a ejecutar la función saludar para cada uno de los valores. Aquí tenemos nombres, nuevamente un for each y aquí pasamos la referencia a esta función, la función saludar. Y en este caso no estamos utilizando los otros dos parámetros, pero como pueden ver esto se ejecuta sin ningún problema, ya que no es necesario especificar los parámetros nuevamente si ya lo estamos haciendo en la función que estamos pasando como referencia. Esta función puede ser una función normal o puede ser también una arrow function, como las que vimos. En este caso aquí le podemos poner const para convertirlo a una arrow function. Const saludar, ponemos aquí un igual y aquí nuestro retorno, nuestra flecha. Y aquí como podemos ver, eliminamos, ejecutamos y es exactamente lo mismo. Ahora, también si queremos imprimir, por ejemplo, hola, mi nombre y mi índice es. Y aquí podemos imprimir esto. Como pueden ver aquí, este índice se genera a partir del arreglo que tenemos aquí. Así que por esa parte no tenemos ningún problema. Los arreglos, en este caso, nos permiten esta flexibilidad. Y aquí como pueden ver, pues el método for each es una manera mucho más compacta de ejecutar esto para un método, para un arreglo. Es otra forma de escribir el método for, el ciclo for, perdón. Aquí por ejemplo, si yo comento esto y quiero ejecutar algo sin utilizar un for each, supongamos que quiero imprimir todos estos nombres, pues lo haría de la forma en la que se hace tradicionalmente. Escribo un ciclo for. Aquí por ejemplo tenemos let desde que i es igual a 0 hasta que i sea menor o igual a
hasta que y sea menor a nombres.length. Vamos incrementando. Y en este caso, pues simplemente pues un console.log de nuestra, en este caso, nombres en la posición y en la yésima posición. Concluimos con esto. Y bueno, en este caso, como pueden ver, nuestro for each nos ayuda bastante a encapsular esta lógica. Es una sintaxis más cómoda de escribir, es más moderna. Esto se incluyó igualmente en ECMAScript 6. De hecho, todo lo que estamos viendo igual antes es nuevo en JavaScript. Estos métodos, varios métodos sobre strings igual son parte de ECMAScript 6. Muchos de estos métodos no están incluidos en versiones viejas de JavaScript. Por ejemplo, de los strings, los más nuevos son estos de pathEnd y pathStart. De hecho, estos fueron incluidos en ECMAScript 2017, así que son todavía más nuevos que los demás. Pero aquí los podemos ejecutar sin ningún problema. Y bueno, quedan 6 minutos, así que no creo que nos dé tiempo ahorita de ver nada más, pero pues sería todo por ahorita. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿O algo que quieran comentar? Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, de igual manera, si les surgen dudas acerca de esto, pues lo podemos ver con toda confianza en la siguiente clase. Por lo mismo de que no ha alcanzado el tiempo, la siguiente clase vamos a seguir con más métodos sobre arreglos. Y yo creo que la siguiente clase pues va a ser completamente sobre métodos sobre arreglos, ya que sí son muy importantes. Algo que les comentaba al principio de la clase es que muchas personas se avientan a querer aprender cosas como React o como Node, que por ejemplo en el caso de React sería una librería de frontend, ya sea React, Angular, Vue para el frontend o alguna otra tecnología de JavaScript enfocada del lado del servidor. ¿Y cuál es el problema de lanzarse a aprender esas librerías sin tener conocimiento de estas funciones? Es que van a tener bastantes problemas. Por ejemplo, si te lanzas a aprender alguna librería y no conoces los conceptos como de mutabilidad, inmutabilidad, de funciones, por ejemplo, no conoces la parte de referencias, no conoces la parte de valores, pues realmente vas a pasarla bastante mal. Y esto más que nada porque te vas a estar lanzando ya con las librerías y sin saber bien las bases del lenguaje de programación. En el caso de JavaScript y de todo lo que está en torno a este lenguaje, esto pasa bastante. Pero no se preocupen, les comento, eso es algo que a mí también me pasó. Yo cuando recién estaba aprendiendo JavaScript, igual me lancé primero con Node, luego ya quería empezar con React, pero lo que detuvo mi avance fue precisamente no tener las bases del lenguaje. Así que pues ya nuevamente, conforme aprendía las librerías, me puse a aprender todo esto del lenguaje y pues ya fue mucho más fácil. Pero pues como les comentaba al principio del curso, este curso está pensado como el principio. Ahora sí que si terminando este curso pues ya van a tener todas las bases para poder lanzarse a aprender React, Angular, Vue, Node, Express, básicamente cualquier tecnología de JavaScript que quieran, y ya van a tener bases mucho más sólidas y el camino va a ser mucho menos tortuoso de estar aprendiendo todas estas cosas desde cero. Así que pues bueno, ya me lo termina la hora, así que pues sería todo por esta clase y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Gracias, hasta luego. Sale, hasta luego.